como si Dios se hubiera equivocado. Iniciamos el año con una cadena de oración, de ayuno, donde clamamos a Dios, buscamos su presencia, porque es la mejor manera de comenzar un año y comenzar el día y comenzar la vida. Pero después de haber terminado nuestra cadena de ayuno y oración, he comenzado con algunos temas que tienen que ver con conocer a Dios. Necesitamos conocer a Dios. O, como lo dijimos al principio, más bien ser conocidos por Él. Más bien ser conocidos por Él. Es decir, que Él realmente vea en nosotros lo que Él diseñó. Porque un pintor conoce sus pinturas, un arquitecto conoce sus diseños, un constructor conoce lo que él construyó, una cocinera conoce sus comidas. Y si alguien le dice, mira, esta es la comida que me hiciste, la prueba y dice, no. Bueno, ni siquiera la prueba, la ve y dice, no, esta yo no la hice, porque yo conozco mis comidas. Bueno, pues Dios conoce sus diseños. Dios conoce sus diseños. Pero ¿qué cuando en lugar de ser lo que Él diseñó, andamos por otros rumbos, imitando a alguien, ¿sí? Amargados, con cosas que Él nunca puso en nuestro corazón? Entonces Él dice, yo nunca te conocí, o sea, no te conozco, te desconozco, porque no es lo que yo diseñé, no es mi comida, no es mi diseño, ya estás metiendo otro tipo de situaciones. Entonces, de eso hemos hablado, y hablamos un tema que le titulamos hace 22 días, un tema que le titulamos, no, hace 15, que le titulamos mal informados. Mal informados. ¿Por qué? Porque a veces tenemos una mala información acerca de Dios, y como decía Gandhi, yo cuando vi la vida de Jesús dije, wow, esa vida me gusta. Pero cuando vi la vida de sus seguidores dije, no, yo estoy de acuerdo con Jesús, pero no con sus seguidores, porque estos dicen que lo aman, dicen que le sirven, pero no lo reflejan en su vida. Entonces, a veces nosotros estamos mal informados de Jesús a causa de los malos testimonios que damos. Porque hay personas que nunca leerán la Biblia, sino la única Biblia que leerán será tu vida, será lo que vean en ti. Porque no se dan el tiempo de leer, pero verán tu testimonio. Y si nosotros mal informamos, pues la gente tiene conceptos equivocados de Dios. Y la semana pasada hablamos otro tema que le titulé Una generación que quiere a Dios. Una generación que quiere a Dios. ¿Por qué? Porque hay una generación que quiere a Dios, quiere sus beneficios, pero no quiere seguir sus instrucciones. Hoy vamos a abundar un poquito más en todo esto con este maravilloso tema que, reitero, le he titulado como si Dios se hubiera equivocado, o simplemente como si Dios no estuviera enterado de lo que sucede. A veces parece como si Dios no estuviera enterado de lo que sucede. Ahorita que está la guerra, hace tiempo, con otra guerra que hubo, otro bombardeo que hubo, se publicó la noticia de un niño que cuando unos soldados estaban matando a su familia, el niño se levanta, un niño pequeñito, y dice, pero vas a ver, ahorita que llegue con Dios le voy a decir lo que estás haciendo. Escenas desgarradoras, escenas que conmueven el corazón, pero Dios sabe que lo que ha pasado, Dios sabe lo que está sucediendo. Quizá nosotros a veces nos preguntemos, bueno, ¿por qué si Dios sabe, por qué no interviene? ¿Por qué no hace? ¿Por qué no cambia? ¿Por qué no corrige la situación? Pero quizá esto sea el precio de que Dios nos haya dado voluntad a los seres humanos. Ese es el precio de que Dios nos haya dado voluntad. Si Dios no nos hubiese otorgado voluntad a los seres humanos, es decir, que no nos hubiera dado libre albedrío, no nos hubiera dado la oportunidad de tomar decisiones, probablemente otra situación sería. Bueno, seríamos simplemente robots, no tendríamos sentimientos, no tendríamos un alma que puede tomar decisiones, porque en el alma están las decisiones. Pero Dios tuvo a bien darnos la oportunidad de tener voluntad y de tomar decisiones. Y quizá ese sea el precio de que Dios nos haya dado voluntad. Muy bien. Hay una historia maravillosa en la Biblia de un hombre llamado Moisés. Todos hemos escuchado la historia de Moisés, que nació en un tiempo muy complicado.
No nació en tiempo de pandemia, no nació tampoco en tiempo de guerra, como la que hoy estamos viendo, pero nació en un tiempo en donde su pueblo, sus padres, su familia, eran esclavos, eran prisioneros de otra nación llamada Egipto. Moisés era israelita y Moisés nació en un tiempo donde no solo eran esclavos, no solo eran prisioneros, sino además había un veredicto muy claro del rey en donde se decía que todos los niños varones nacidos del pueblo de Israel que vivían entre los egipcios pero que eran esclavos, todos los hijos varones murieran. Maten a todos los hijos varones. A los únicos que van a dejar con vida serán a las niñas, pero a los niños mátenlos, porque yo no quiero que este pueblo crezca, sean muchos hombres, sean muchos guerreros y que al rato se nos vayan a voltear y nos vayan a hacer la guerra a nosotros mismos. Entonces maten a todos los niños. Los papás de Moisés, cuando escuchan esta noticia, pues me imagino comienzan a orar a Dios, a pedir: Señor, ayúdanos, ¿qué hacemos? Y se atreven a hacer lo impensable: esconder, aliviarse a escondidas, ¿sí? Sin que se enterara nadie, probablemente alguna conocida o ahí el mismo papá la hizo de partero, no sé cómo estaría porque la Biblia no nos da detalles, pero decidieron esconder al niño, lo tuvieron escondido por 3 meses y a los 3 meses, cuando ya no podían esconderlo y se veían ya en la necesidad de que los iban a descubrir, entonces arrojan al niño al río Nilo. Y en el río Nilo no lo arrojaron así libremente, sino lo pusieron sobre una canasta, que por cierto actualmente esas canastas les llaman Moisés, ¿verdad? Pero Moisés no era la canasta, Moisés era el niño que iba dentro de la canasta. Y lo arrojan al río y la hija del faraón, de manera providencial, llega, encuentra al niño, lo ve hermoso porque Dios le da gracia a ese niño delante de la hija del rey de Egipto y lo adopta como su hijo. Y lo más curioso, como ya lo hemos visto y tú lo has leído, lo más curioso, porque Dios es bien sorprendente, tiene detalles muy importantes. Lo más curioso es que a la persona que contrata la egipcia, la hija del faraón, para que le cuide al niño, era la misma mamá del niño sin ella saberlo, o sea, sin la hija del faraón saberlo. Entonces le tocó a la misma mamá criar a su hijo, aunque así como a escondidas, como diciendo: pues no, nadie sabe que es mi hijo biológico, pero yo lo voy a cuidar. Y bueno, fue una historia maravillosa en la cual Moisés había nacido con un propósito muy grande, así como tú y yo también hemos nacido con un propósito diferente al de Moisés, porque probablemente ninguno de nosotros vamos a liberar a Israel de Egipto. No, eso ya sucedió y Moisés fue diseñado para eso. Pero Moisés, como fue criado entre las mejores escuelas de Egipto, pues 40 años él estuvo entrenándose, dedicándose para, inclusive al ser el hijo de la hija del faraón, poder llegar a ser un faraón, a ser una persona muy poderosa. Entonces Moisés, por influencia de su mamá biológica, porque ella siempre le instruyó, siempre le enseñó, siempre le comunicó los propósitos de Dios, a su tiempo él pudo tener un encuentro con Dios y recibió un llamado poderoso de parte de Dios al ver una visión maravillosa de un arbusto que estaba prendido en fuego, una zarza prendida en fuego, pero lo curioso es que esa zarza prendida en fuego nunca se consumía. Siempre estaba ardiendo y no se consumía, o sea, tenían ya muchos minutos y pues un arbusto de esos, una zarza seca, se consume en cuestión de segundos. Pero Moisés le llamó la atención de que ardía y no se consumía. Entonces él se acerca y cuando se va acercando a ver la zarza, oye una voz que le llama y le dice: Moisés, Moisés, yo soy el Dios de tus padres, de tus antepasados, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y me ha aparecido a ti porque he escuchado el clamor de mi pueblo y quiero que tú vayas y liberes a mi pueblo de la tierra de Egipto, los liberes de la esclavitud. Es mucho el sufrimiento, de tal manera que ellos han clamado y tú eres la persona indicada para ello. Moisés comienza con una serie de excusas donde dice: no, perdón, pero yo no, Señor, yo no puedo. ¿Qué voy a decirle? A ver, ¿qué?
vi una visión y alguien me envió, ¿qué le voy a decir? No, tú simplemente le vas a decir que Dios te envió. Y sí, ¿y quién es ese Dios? ¿Cómo se llama? O sea, yo no te conozco. Bueno, pues le revelas un nombre que tiene un significado maravilloso. Yo soy el que soy, es decir, el único que es, que fue, que es y que será, el único eterno, sempiterno, dice la Biblia, es Dios. Y este Dios se le reveló a Moisés y lo envía. Moisés pone otros pretextos, de tal manera que, para no hacer tan larga la historia, termina al último, después de que Dios le da mucho poder, le da señales, le da una vara. No era una varita mágica, sino era una vara que representaba autoridad y que a través de ella iba a hacer muchos prodigios. Termina Moisés diciéndole: mira, Señor, para acabarla, quiero decirte que yo no soy la persona indicada. Te equivocaste de persona. Esa expresión probablemente revela el pensamiento de toda la vida de Moisés, o probablemente representa el pensamiento de muchos de nosotros que vivimos la vida como si Dios se hubiera equivocado. Y Moisés le dice: creo que te equivocaste, creo que hay otra persona a la que tú debes enviar, no soy yo, porque yo soy tartamudo, yo no sé hablar. Yo no me sé expresar. Yo trabajo, me doy a entender. ¿Cómo? ¿Cuánto les pasa algo así? Sobre todo cuando estamos enfrente dirigiéndonos a un grupo, nos turbamos y decimos: ahorita estoy dando un curso de comunicación. Sí, todos los martes estoy dando un curso de comunicación y en el grupo decimos, cuando pasas al frente te viene lo que se conoce como el pánico escénico y comienzas a titubear, las manos te sudan, la voz se quebranta, los pies parece que no quieren sostenerse, las ideas se te van de tal manera que tu mente se queda en blanco, pero eso se llama pánico escénico. Moisés no solo tenía pánico escénico, Moisés, además de tener pánico escénico y ser tartamudo, tenía miedo de cumplir los propósitos de Dios, de tal manera que eso lo llevaba de manera inconsciente a sentir como si Dios se estuviera equivocando. Pero hoy te tengo una noticia maravillosa: ni contigo ni conmigo Dios se ha equivocado. Dios es perfecto y Él sabe bien lo que hace. Si tú estás en esta vida, es por un propósito de Dios. No es así como que, bueno, ¿cuántos se van a morir ahora en la pandemia? Bueno, fulano, sutano, este año 2021, fulano, y de repente él se equivocó y sucede que a ti te dejó con vida. ¡No! Te dejó con vida porque Él tiene un propósito. Me dejó con vida porque Él tiene un propósito a través de mí. Mi tarea es descubrir y enfocarme en ese propósito. Muy bien. Dios no se equivoca. Pero nosotros sí nos equivocamos. ¿Cuándo nos equivocamos? Nos equivocamos cuando tenemos conceptos equivocados acerca de Dios. Lo que hablábamos, estamos mal informados. Nos equivocamos nosotros porque tenemos conceptos equivocados de Dios. Veíamos hoy en la ilustración que ponía mi esposa con los regalos acerca de aquel hombre al que Dios le dio un talento, pero lo escondió porque tuvo miedo. El miedo es el causante de muchas situaciones. Ahora, el detalle no es no tener miedo. Mi esposa preguntaba en la mañana: ¿cuántos tienen miedo? Y yo era el primero que levantaba la mano. Yo tengo miedo, porque el miedo es parte del ser humano. Claro, habrá cosas a las que no temas, pero todos tendremos ciertas cosas o ciertas situaciones a las que tememos. Algunos temen hacer el ridículo, otros temen probablemente quedar mal con algo, con alguien, otros temen a la oscuridad, otros temen a la suegra u otros temen a la esposa. No sé a lo que tú le temas, pero lo interesante no es si tenemos miedo o no. Lo interesante es si estamos dispuestos a vencer el miedo o no. Este hombre tuvo miedo y mejor escondió el talento. Muchos han escondido sus talentos, han escondido sus capacidades, han escondido sus
ministerios. ¿Por qué? Porque simplemente tienen miedo de equivocarse, pero es debido a que tenemos conceptos equivocados de Dios. Dios es el que más nos conoce. Dios sabe realmente las capacidades que nosotros tenemos. Moisés le puso el pretexto o miles de pretextos a Dios y terminó pensando como si Dios estuviese equivocando con él, pero él nunca se equivoca. Los que nos equivocamos somos nosotros porque creemos que probablemente Dios está pensando que nosotros podemos hacer algo de lo cual estamos convencidos que no podemos, pero Él sabe que podemos porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ovejas de su mano. Él nos diseñó, nos dio capacidades, nos dio dignidad, nos dio identidad. Pero necesitamos tener un concepto acertado acerca de Dios. ¿Cómo es la forma de tener un concepto acertado de Dios? Leyendo su palabra, pasando tiempo con Él, viendo los principios. Decía Mago hace rato, yo conocía, yo iba, yo hacía, pero no había entendido muchos principios de Dios. Ahora estamos entendiendo los principios de Dios, las instrucciones de Dios. Dios no se equivoca. Nosotros nos equivocamos también cuando no le creemos a Dios. Cuando no le creemos a Dios, sus instrucciones. A ver, Pedro el apóstol, vio, junto con los demás discípulos, vieron que venía alguien caminando entre las aguas en medio de una tempestad, en la mar. Algunos dijeron, es el Señor. De hecho, el mismo Señor dijo, no teman, yo soy. Y Pedro contesta, a ver, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y Jesús le da la instrucción, di conmigo instrucción. Jesús le da la instrucción y le dice, ve, camina sobre las aguas. Y Pedro se baja y comienza a caminar sobre las aguas. ¿Por qué caminó Pedro sobre las aguas? ¿Por qué caminó? Podríamos decir por atrevido, podríamos decir por esta o por aquella razón, pero en realidad te voy a decir algo muy importante. Pedro caminó sobre las aguas porque Jesús le dijo que caminara. Entonces, si esto es así, en realidad Pedro no caminó sobre las aguas, caminó sobre la instrucción que Jesús le dio. En realidad, cuando Dios te pide hacer algo, no vas a caminar sobre tu capacidad. No vas a caminar sobre tus recursos, porque si yo caminara sobre mis recursos, entonces yo no hubiera hecho nada. Si yo caminara sobre lo que yo creo, es más, si yo caminara sobre mi fe, probablemente no caminaría. Pero si yo le creo a Dios y tengo una pizquita de fe, en una ocasión los discípulos le decían, Señor, aumentanos la fe. Jesús le dijo, miren, no necesito aumentarle la fe, si tan solo tienen fe como un grano de mostaza. ¿Sabes qué significa esto? Y de hecho estoy preparando un tema sobre eso, pero te voy a anticipar por estar aquí, ¿sale? Y al cabo que va a ser el mismo costo. Si tú tienes como un grano de mostaza, y es una semilla casi microscópica, un grano de mostaza de fe, le vas a decir a este monte, quítate y ponte en otro lado, lo vas a mover, o a un árbol, desplántate de aquí, plántate en el mar. Lo que está diciendo Jesús es, tienes una pequeña posibilidad con Dios, apuéstale a esa pequeña posibilidad, porque con Él nunca la llevas de perder. La mínima posibilidad que tengas con Dios, apuéstale a eso, créele a Dios. No basta con creer en Dios, hay que creerle a Dios y estar dispuestos a aventarnos con todo y miedo, pero tengo una pequeña fe. Pedro probablemente tuvo una pequeña fe y sin pensarlo tanto, él se lanzó sobre la instrucción de Dios, aunque allá empezó a titubear y empezó a hundirse. A veces empezamos a hundirnos. Empezamos a sentir que ya no podemos avanzar más. Si tú estás pasando por esa situación, hoy quiero decirte que Dios te ama y que Dios quiere levantarte, restaurarte, fortalecerte, pero necesitas, si tan solo tienes poquita fe, a lo mejor tu fe está más grande en otras cosas, tu
tu duda es mayor que tu fe, pero si tienes poquita fe, apuesta esa poquita fe a Cristo, que Él está contigo y Él nunca te va a fallar. Amén. Nos equivocamos cuando pensamos que todo debe ser a nuestro gusto. Allí es donde nos equivocamos. Eso se llama expectativas o la ley de las expectativas. ¿Cuándo nos equivocamos? Cuando creo, me imagino, pienso que todo va o debe ser a mi gusto. Y dile al que está a tu lado, no es así. No es así, díselo a alguien que está a tu lado, no es así. No es así, vamos, díselo a tú que estás allí en casa o en algún lugar viendo esta transmisión o la vas a ver enseguida. Díselo a alguien, no es así. O sea, la vida no es a mi gusto. Nunca Dios me preguntó, a ver, ¿cuál es tu gusto? Mira, si fuera nuestro gusto, yo creo que el mundo estaría patas para arriba. Es más, si fuera nuestro gusto, ¿cuánta gente ya estaría en el infierno? Ya hubiéramos mandado a millones de personas al infierno. Entonces, no es a mi gusto. De hecho, hay una frase que dice, el que quiere todo a su gusto, sufrirá muchos disgustos. Necesitamos entender que en la vida hay muchas cosas que probablemente no me gustan, pero si yo solamente soy un ser almático, escuchen, este es un concepto interesante. Si yo solamente soy un ser almático, ¿qué significa? Una persona que me guío por mis emociones, que me guío por mis sentimientos, que cuando tengo ganas, hoy desperté con ganas de que vayamos a la iglesia, vamos. Pero el otro domingo o el otro día me despierto sin ganas, entonces hoy no voy. Entonces dependo de mis emociones, dependo de mis ganas. Pero cuando yo estoy determinado y sé que aunque las cosas no son a mi gusto, pero yo tengo un propósito bien definido, he decidido servirle a Cristo, he creído a sus instrucciones, Él es mi prioridad, y porque la Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, entonces en ese momento comienzo a vivir con un propósito y dejo de vivir de manera circunstancial. No vivas de manera circunstancial. Vive de acuerdo al propósito de Dios, siguiendo sus instrucciones. Así que no te equivoques. No todo será a tu gusto, pero todo será perfecto, porque Dios tiene el control cuando confiamos en Él. Dios no se equivoca. Nosotros nos equivocamos, como dijo Will Smith, el actor. Cuando gastamos dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para impresionar a gente a la que no le importamos. Otra vez, nos equivocamos nosotros cuando, como dijo Will Smith, cuando gastamos dinero que no tenemos. ¿Sí? Para eso están las tarjetas, para eso están los préstamos, para eso está el dinerito de la luz, el dinerito del gas, el dinero, no sé. Para eso están otras cosas. Entonces gastamos dinero que no tenemos para comprar o en cosas que no necesitamos para impresionar a gente a la que no le importamos. ¿Cuántas veces hemos dicho, ¿qué va a decir la gente? Bueno, pues hasta cierto punto, pues lo que diga es lo de menos. ¿Qué va a decir Dios? Más bien, o sea, estoy de acuerdo a la voluntad de Dios, y no porque Dios esté así como bien delicado, nomás viéndonos a ver en qué nos equivocamos y a ver si no le gustó los zapatos que nos pusimos hoy, o a ver si nos pusimos un calcetín de uno y otro de otro, o no es que Dios esté nada más viendo nuestros errores. No, Dios nos ama y Dios, su amor es incondicional. Claro, Él no está viendo, no, sino porque cuando nosotros hacemos algo que no va de acuerdo a la voluntad de Dios, eso trae caos y fracaso a nuestra vida. Otra vez, cuando nosotros hacemos algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, eso trae caos y fracaso a nuestra vida. Por eso, di conmigo, lo que más anhelo es hacer la voluntad de Dios. Amén, amén, amén. Lo que más anhelo es hacer la voluntad de Dios, porque amo a Dios y porque me amo a mí mismo y quiero que me vaya bien. Así es. Nos equivocamos cuando estamos mal enfocados.
Y de hecho esto que hablábamos, esta frase de Will Smith, es eso, están mal enfocados, estamos agradando a gente que ni siquiera le interesamos. Entonces nos equivocamos por un mal enfoque de nuestro pensamiento, un mal enfoque de nuestra vida. Estamos invirtiendo en el lugar equivocado, estamos con la escalera en la pared equivocada. Siendo que la escalera debe estar en Dios, en su palabra, en su voluntad y en Él, en descubrir y enfocarte en el propósito por el cual Él te creó. Nos equivocamos cuando queremos cambiar al mundo, cambiar las circunstancias, que todo sea diferente, que ya venga el gobierno óptimo, que ya por favor se acabe la guerra, que ya en Zamora y en Jacona se acabe la delincuencia. Y mira, yo digo esto y a veces me lo pueden malinterpretar, pero yo más que pedirle a Dios, quiero que se acabe la delincuencia. Sí quiero que se acabe, por supuesto, no estoy de acuerdo con esto y está uno con temor y todo, quiero que se acabe, pero más que eso, quiero que entendamos y que el mundo despierte y despertemos para entender que necesitamos hacer la voluntad de Dios. Porque a veces solo pedimos, Señor, que se acabe la delincuencia, para ahora sí poder estar más tranquilo y irme al antro y empezar a hacer todo lo que quiero hacer. Estamos mal enfocados, ¿sí? Entonces nos equivocamos cuando queremos cambiar al mundo, cuando queremos cambiar nuestro alrededor, cuando queremos cambiar nuestras circunstancias, sin darnos cuenta que el cambio real y más maravilloso que jamás podamos tener está dentro de nosotros mismos. Cambia dentro de ti, cambia tus perspectivas, cambia tus pensamientos y sin duda tu vida tomará un giro totalmente diferente. El cambio está dentro de ti. Digo conmigo, el cambio está dentro de mí. Amén, amén. El cambio está dentro de mí. Y de hecho, fíjate, la palabra entusiasmo. ¿Cuántos han oído o han hablado alguna vez la palabra entusiasmo? ¿Sí? Entusiasmo, entusiasmado. Yo estoy entusiasmado. Y fíjate qué interesante, pero la palabra entusiasmo se compone de dos vocablos. La palabra intro o dentro, ¿sí? Y la palabra teos, que es Dios. Entonces la palabra entusiasmo, su significado original es con Dios dentro. Con Dios dentro. ¡Wow! Si Dios está dentro de ti, el mundo en tu exterior estará bien. Pero si dentro de ti no encuentras a Dios, no lo vas a encontrar en ningún templo, en ninguna parroquia, en ningún salón. Dios está en tu corazón. Y no venimos aquí a ver a Dios, no, Dios está contigo. Venimos a reunirnos aquellos que somos templo de Dios, que somos templo del Espíritu Santo y venimos a celebrar su gloria y a aprender más de su voluntad, a pasar tiempo espiritual para conocerlo, para servirle mejor y poder ir allá afuera en nuestra vida cotidiana, con tu familia, en tu trabajo, en la calle, a hacer luz y bendición para los demás. ¿Por qué? Porque yo no espero que el mundo cambie, mi mundo ya cambió. A ver, otra vez, hoy ando muy así de que repite conmigo, ¿sale? Hoy me toleran, ¿sale? Muy bien. Yo no quiero cambiar el mundo. Digo, yo no quiero cambiar el mundo porque mi mundo ya cambió. Amén, dale fuerte ese aplauso a Cristo. Ahora, si tu mundo ya cambió, por lógica, vas a influir para el cambio del mundo. Sin duda. Porque, escucha esto. Tu retraso, si tú estás retrasándote, vas para atrás como los cangrejos, tu retraso promueve el retraso en los demás. Tu receso, o sea, tu retroceso promueve retroceso. Tu receso, es decir, tu pasividad, no vas para atrás, pero ni para adelante tampoco. Tu pasividad, tu receso, promueve receso en los demás. Pero tu progreso, ¿sí? Que tu vida vaya progresando, como lo dice la Biblia, que el justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Tu progreso promueve progreso en los demás. Amén.
La mejor manera de que nuestros hijos sean progresistas, sean personas con ideales, sean personas pujantes, es ver a unos padres progresistas, con ideales, pujantes y decididos a pesar de los problemas, a seguir adelante. Esa es la mejor manera. Porque el ejemplo, queridos amigos y hermanos, el ejemplo no es la mejor forma para inspirar a los hijos. Es la única. Otra vez, porque el ejemplo no es la mejor forma para inspirar a los hijos. Es la única. Porque los sermones, perdónenme, pero los sermones enfadan. No me refiero a este no enfada. No, los sermones que le damos a los hijos. Y ya te dije que debes acomodar y que debes hacer y que... Eso no, en la historia está comprobado, lo dicen los psicólogos, lo dicen las personas que estudian, eso no tiene resultado. En la escuela, cuando nos decían, haz una plana, no debo faltarle el respeto a mis maestros. No, ¿cuántos hicieron planas así? A ver, 100 veces escribe en la libreta. No debo. Eso está comprobado que no sirvió de nada. Lo que sirve es ver los valores modelados en la casa, porque un hijo o un niño mal educado en la escuela es el resultado de una casa mal educada. Donde ahí en la casa hay gritos a la mamá y la mamá insulta, el papá insulta, la mamá, el papá le pega, le da el coscorrón a la mamá le da el coscorrón al hijo mayor, el hijo mayor se lo da al menor y el menor se lo da al gato. Y el gato al ratón. Y ahí va la cadenita. Entonces, cambia tu mundo. No te equivoques. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Aún las circunstancias por las que has pasado no fue algo que se le salió de la mano a Dios. No fue algo así como que, híjole, hijos, yo tenía muchos planes, pero fíjense que pues ya ven, van 2 años de pandemia y pues ya no hay qué hacer. No, pase lo que pase, Dios sigue siendo perfecto. Los que nos hemos equivocado somos nosotros. Por último, nos equivocamos cuando queremos cambiar a Dios. Sí, porque tenemos un idealismo de Dios y queremos hacer a Dios a nuestra imagen y semejanza. Cuando la Biblia dice que Dios nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza. Pero queremos cambiar a Dios. Y pensamos que con nuestras oraciones vamos a cambiar a Dios. Mira, las oraciones no cambian a Dios, ni los ayunos. Probablemente te esté tronando un globito que ya tú tenías en la vida cristiana, en la vida religiosa, que tú decías, no, es que yo voy a ayunar y voy a orar y Dios me va a dar esto, me va a dar aquello. No. Los ayunos ni las oraciones cambian a Dios, no lo cambian. Más bien los ayunos, las oraciones nos conectan con los propósitos de Dios y los propósitos de Dios se cumplen en nuestra vida porque nosotros nos alineamos a su voluntad y no tratamos de alinear a Dios a la voluntad nuestra. No trates de alinear a Dios a tu voluntad, alíñate a la voluntad de Dios. Por eso, o por algo, la Biblia en el Padre Nuestro dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. O sea, así como tu voluntad es perfecta, cielo no es solamente la parte alta, no. Cielo quiere decir la atmósfera de Dios, lo espiritual, los propósitos perfectos de Dios. Que así como los propósitos de Dios son perfectos, esos propósitos se establezcan en la tierra, en la vida cotidiana, en mi vida, en mi matrimonio, en mi casa, en mi hogar, en mi trabajo, en mis palabras. Que mis palabras sean de acuerdo a la voluntad de Dios, que todo, mi forma de pensar, mi forma de sentir, mis palabras, mis acciones y aún mis omisiones se alineen a la voluntad de Dios para no equivocarme más. Quiero regalarte 2 pasajes de la Biblia para terminar. 2 pasajes de la Biblia para terminar. Al final te digo dónde está. Si no me acuerdo, me recuerdas para decirte dónde está. Dice así, escucha, son 2 pasajes de la Biblia que quiero regalarte y que quiero que los hagas tuyos y que aprendas de esto que dice la palabra de Dios. Como dicen las Escrituras, pongo en Jerusalén
una piedra principal, elegida para una gran honra. Y todo el que confíe en Él, en esta roca que es Jesucristo, fíjate, escúchame, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Jamás será avergonzado. Quiero decirte esta buena noticia: confía en Dios y nunca serás avergonzado. Hemos sido avergonzados, hemos sido confundidos cuando en lugar de confiar en Dios hemos confiado en otras cosas. Hemos puesto nuestra mirada en otras cosas y nos hemos equivocado. Y lo peor de todo, que si tú te has equivocado, después inconscientemente culpamos a Dios de las cosas y creemos que Él fue el que se equivocó. Sigue diciendo: pero para aquellos, así que ustedes, los que confían en Dios, estoy hablando con la gente que confía en Dios, y yo les digo, ustedes que confían en Dios, reconocen la honra que Dios le ha dado. Pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Está haciendo alusión a cuando Jesucristo estuvo en la tierra, humanamente hablando, y los religiosos lo rechazaron. Pues ese Jesús que rechazaron, que crucificaron, que menospreciaron, se ha convertido en la piedra principal de la vida. Además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Sí, ¿por qué? Porque tropiezan al desobedecer la palabra. Dice aquí, tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios, porque no siguen sus instrucciones. Por eso se enfrentan con el desafío que les fue preparado. Pero ustedes, y conmigo, pero nosotros no somos así, porque somos un pueblo elegido. Somos sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Amén. Posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros, esa es la razón por la que puedes mostrar a otros la bondad de Dios. ¿Por qué puedes mostrar la bondad de Dios? Porque tú también fuiste elegido por Dios. Amén. Pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad. La oscuridad es la ignorancia espiritual en la que estábamos. Él nos ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes, ustedes no tenían identidad como pueblo. Ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia. Ahora han recibido la misericordia de Dios. Queridos amigos y hermanos, dice aquí, ya que son extranjeros y residentes temporales en esta tierra, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos que no son creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. ¿Te fijas qué maravilloso? Esto está en 1 de Pedro capítulo 2, versículos del 6 al 12. Somos el pueblo escogido por Dios. Dios no se equivocó contigo. Sí, nosotros nos hemos equivocado. Yo me he equivocado muchas veces y mi más grande reto es cada día conocer más a Dios, porque a veces vivimos como si Dios se hubiera equivocado, pero en realidad los que nos hemos equivocado somos nosotros. Y el último pasaje que te regalo y que quiero que lo escuches puesto de pie, por favor. Dice la palabra de Dios, estoy leyendo la palabra de
Dice, incluso antes de haber hecho al mundo, Dios nos amó. Escúchalo. Antes de haber hecho al mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo contigo. Esto está en Efesios capítulo 1, versículos 4 al 5. Lo vuelvo a leer. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables. No se equivocó con nosotros. Él nos eligió para ser santos e intachables a sus ojos, no a los ojos de la sociedad, porque no estamos buscando agradar a nadie, no, a los ojos de Él. Dios decidió de antemano adoptarnos, somos adoptados hijos suyos, adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de la obra de Jesucristo. Esto es precisamente lo que Él quería hacer y le dio mucho gusto cuando lo hizo. Efesios 1, del 4 al 5. Mira, esto me llama la atención porque se me figura la frase de muchas mamás. Mi mamá me lo ha dicho a veces, ¿no? Desde antes que ustedes nacieran yo ya los amaba. ¿Cuántas mamás les pasó eso? Que desde antes que sus hijos nacieran ya los amaban. Bueno, eso es lo que está diciendo aquí Dios. Desde antes que la tierra fuera creada, la tierra madre, ¿sí? El vientre donde íbamos a estar, antes de que fuera creado, Dios ya nos había amado. Él no se equivocó. Él tiene un plan perfecto contigo. Hoy quiero invitarte a que cierres tus ojos un momento, levantes tus manos delante de Dios, ahí donde estás, y le pidas a Dios: Señor, perdóname. Perdóname porque yo me he equivocado muchas veces. Por eso he sufrido más de la cuenta. O he sufrido cosas que no debería sufrir, que no estaban estipuladas en tu plan, en tu agenda. Pero a causa de mi desvío, a causa de mis malas decisiones, sufrí cosas que no debía haber sufrido. Hoy te pido que me perdones. Hoy te pido que me ayudes a no vivir una vida como si Dios se hubiera equivocado. Que yo no viva una vida como si tú estuvieras equivocado, como si yo no fuera la persona indicada. No, si yo estoy aquí es porque soy la persona indicada. Soy valioso, soy amado. Ayúdame a amarme y a valorarme y a poder enfocarme en tus propósitos para desarrollar esas maravillosas capacidades que tú nos diste, esos regalos maravillosos que tú nos diste, como lo decía mi esposa hoy en la reunión primera. Padre, ayúdanos a desarrollar los dones, los ministerios, las operaciones, las capacidades, las habilidades que tú has puesto en nuestro corazón. Que tu gracia, Dios, nos permita enfocarnos en tu perfecta voluntad. Que tu reino se establezca y que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Declaro que mis pensamientos, mis palabras, mis acciones y aún mis omisiones y toda mi vida se alinea a tu voluntad. Mi mundo ha cambiado. Sí, Jesucristo vino, ahora vive en mi corazón y Él ha cambiado mi mundo interno. Yo no estoy esperanzado a que las cosas externas cambien, porque mi mundo ya cambió, y este mundo que ha cambiado y esa gloria que está dentro de mí será una poderosa influencia primero para mis hijos, para mi familia y para las personas que me rodean, para que los propósitos de Dios se cumplan en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.